Buenos días. Yo también estoy muy agradecido por esta convocatoria, esta nueva convocatoria del IPCBA, a participar en estos seminarios regionales que realmente son de enorme utilidad para nuestros productores ganaderos. Así que realmente me siento muy honrado además de poder estar aquí hoy en esta provincia tan linda de La Pampa. La genética, como llamamos habitualmente, o el mejoramiento genético, es una de las, bien sabido es una de las 4 o 5 patas de la producción animal que no solo lo hace la genética, sino que justamente como acabamos de escuchar recién, hay efecto bien marcado de otros factores y bien conocidos que sin ninguna duda, complementados con el mejoramiento genético de los rodeos, han conducido, no nos olvidemos de todo lo que se ha hecho por la ganadería argentina, de lo que es hoy la ganadería de Argentina y cómo se ha mejorado desde sus mismos inicios la ganadería argentina, se complementan hoy en día y se seguirán complementando a lo largo de los años porque así es el funcionamiento y no hay otra alternativa. La selección genética o el mejoramiento genético de los rodeos es una herramienta excelente para identificar y seleccionar animales que se adapten mejor y se expresen de mejor manera o expresen de mejor manera su potencial reproductivo y productivo. Y aquí hay 2 o 3 palabras claves: herramienta, adaptación y mayor reproducción, mejores resultados reproductivos, que esa es la clave posiblemente de nuestros bajos índices productivos, esa baja tasa de destete que existe prácticamente en todas las zonas de cría del país y como consecuencia de ello la mayor productividad. Pero hay algo clave en todo esto, que es la adaptación. Desde el mismísimo inicio debemos considerar que el medio ambiente es en realidad el que manda y que los animales son los que se tienen que adaptar al medio ambiente y a las condiciones productivas y no pretender que suceda lo contrario, fundamentalmente cuando nos estamos refiriendo a ganadería de cría. El mejoramiento genético implica cambiar la frecuencia de ciertos genes, aumentando la de los genes favorables a los propósitos fijados, sean estos mayor producción de carne, mayor producción de leche u otros. Y hago esta aclaración porque normalmente el mejoramiento genético, la selección genética, el cambio genético, que es lo que en realidad ocurre en un rodeo cuando se modifica la frecuencia de los genes, es lo que habitualmente se conoce como genética y probablemente a diario lo escuchamos cuando en diferentes programas se habla de la calidad genética de los reproductores, de la genética que tienen los reproductores, etc. La genética como tal es una ciencia. Lo que son reproductores mejorados ellos y mejoradores y posiblemente generadores de un cambio genético. E insisto con lo de cambio genético, porque cuando el cambio genético es favorable realmente mejoramos. También lamentablemente hemos visto circunstancias en las que el cambio genético que se ha promocionado, que se ha realizado, no ha sido tan favorable a las circunstancias y por lo tanto lo que ocurre en todo caso es una especie de empeoramiento genético. ¿Cómo y cuándo se mejora genéticamente un rodeo? A través del semen y de la IATF y a través de los toros para servicio natural. Remarco lo del semen y lo de la IATF porque justamente es parte del mejoramiento genético propiamente dicho y de lo que deben ser
o de lo que debe ser hoy un reproductor de calidad y realmente mejorador, la complementación entre la observación fenotípica o visual de ese individuo y su potencial genético evaluado a través de, como vamos a ver en un momento, de lo que se denominan diferencias esperadas de progenie. Y esos reproductores, mejor evaluados, con mejores datos, son a los que se tiene acceso, cualquier criador tiene acceso hoy en día, a través de la inseminación artificial y fundamentalmente de la inseminación artificial a tiempo fijo, una técnica ya hoy instalada en nuestro país, casi diría a nivel industrial, o por lo menos así podría plantearse al nivel de la producción industrial de terneros, porque es justamente lo que esta técnica permite. Pero no solo remarco lo de la IATF como una herramienta de mejoramiento genético, sino quizás más importante aún es la IATF una técnica que permite mejorar la performance reproductiva de los rodeos y quizás, puesto todo esto junto, ayude en muchas circunstancias, porque son técnicas sobre lo cual no me voy a explayar ahora, pero que permiten realmente mejorar los índices productivos por la facilidad de su aplicación. El mismo concepto para los toros que van a servicio natural. Así debería ocurrir, toros con evaluación, con información, a la cual debe tener acceso el criador, el habitual comprador de esos toros para servicio natural, e información que también ya en un momento más vamos a ir detallando. Pero no es menos importante la incorporación de genética en los rodeos de cría a través de los vientres de reposición. Y es típico de Argentina, habitual de Argentina. La mayoría de los rodeos, cuando hablo de la mayoría, no lo puedo cuantificar, pero puede ser el 85, el 90 o el 95% de los rodeos o la casi totalidad de los mismos, reponen sus hembras con su propia producción. A diferencia de otros países donde existen mercados muy bien desarrollados, ampliamente desarrollados para la reposición de vientres. Eso no es lo habitual en nuestro país por distintas circunstancias. La mejor hembra de reposición es la que se produce en el mismo rodeo y eso nos lleva a considerar si cuando analizamos ese producto que vamos a obtener en un rodeo de cría lo orientamos hacia el macho, que es el futuro novillo, el ternero de recría y futuro novillo, o la hembra de reposición, futura vaquillona preñada y vientre adulto del rodeo, o se lo hace en función de un equilibrio entre los dos sexos, dado que las funciones son distintas, pero desde el punto de vista genético, el origen es exactamente el mismo. No hay, como saben bien ustedes, un mercado amplio de vientres para su compra y reposición de los rodeos en nuestro país. De todas maneras, lo más importante es seleccionar animales, tanto machos como hembras, en función a objetivos previamente establecidos. Objetivos que en realidad implican no solo el mejoramiento genético como tal, como he mencionado, la concentración de genes más favorables a ciertos aspectos productivos, sino además de esa maniobra de mejorar genéticamente los rodeos, hacerlo en función de los mercados, sobre lo cual no me voy a extender, creo que en horario de la tarde el ingeniero Chiesa lo va a hacer muy bien en detalle, y en función de los sistemas de producción en los que les toca, les corresponde o deben desenvolverse los rodeos a los que estamos haciendo referencia, esto en cualquiera de las zonas de cría del país. Entonces, es la interacción entre el mejoramiento genético sin perder de vista los mercados a los cuales nos estamos orientando
y a los sistemas de producción. Y en cuanto a los mercados, dado que ya estamos en la proximidad de un nuevo periodo de servicios, comiencen estos en octubre en algunas zonas, en noviembre en otras, o en diciembre en otras, como puede ser el NOA. De todas maneras, estamos en la proximidad del inicio del periodo de servicios, estamos en época plena de remates y de venta de reproductores, y todo ese paquete genético que hoy en día, hoy, agosto, septiembre, octubre de 2015, van a ser los terneros que se van a destetar en febrero, marzo o abril del 2017. Por eso la necesidad, y así sucesivamente, por eso la necesidad de la planificación y de integrar en la planificación los mercados y, por supuesto, los sistemas de producción, como voy a mostrar seguidamente. A título de conclusión en cuanto a este punto, los objetivos y criterios de selección deben ser definidos en el contexto de cada mercado, de cada sistema y del medio ambiente, que, como he mencionado, es quien realmente manda, decide sobre el éxito, el fracaso o la productividad regular en un rodeo de cría. ¿Cuáles son algunos de los ambientes productivos en rodeo de cría? ¿Qué es lo que vemos habitualmente? ¿Dónde están habitualmente las vacas de cría? Campo natural, pasturas y pastizales mejorados, rastrojos y pasturas degradadas con limitantes en los suelos, y algunos casos de confinamiento, de producción intensiva de cría, aunque creo que no son demasiado abundantes en nuestro país. Y sin ninguna duda es el campo natural, de mejor calidad, de regular calidad, de peor calidad, etcétera, pero es el campo natural, el ambiente natural de la vaca de cría. También un altísimo porcentaje de las vacas se mueven justamente en campo natural, que puede tener alternativas de mejoramiento, las hay, y esperemos que, digamos, el futuro permita que ese mejoramiento se dé con más énfasis justamente para mejorar los resultados de la actividad. También los puntos siguientes, aunque en la práctica, en la de todos los días, en la medida que se mejoran los pastizales, que aparecen los verdeos de invierno, yo he mencionado 4 acá nada más, podría intercalar una cantidad casi indefinida de alternativas pastoriles para los rodeos, pero de todas maneras, como concepto, en la medida que mejora la oferta forrajera, esa oferta forrajera en la mayoría de los casos no está destinada a la vaca de cría, sino, como se refería anteriormente el ingeniero Arelovich, eso pasa a la recría o a las distintas alternativas de recría. No es la vaca la que habitualmente y en forma mayoritaria tenga acceso a esos beneficios. El producto final de todas estas alternativas es el ternero o los terneros, que pasan a la etapa siguiente de su vida, que es justamente la de la recría, y esos terneros, voy al concepto ya mencionado, implican tanto a los machos, que seguirán el curso de la recría con distintas ganancias diarias y de novillos con distintos pesos de terminación y para distintos mercados o no, y el de las hembras, mayoritariamente para reposición de los rodeos. ¿Por qué esta relación de los ambientes productivos y las distintas ofertas forrajeras, que podemos imaginarnos cómo cuantificar esto, y los dos productos terminales de esta etapa, que es el macho y las hembras, referidos al mejoramiento genético? Por la simple pregunta de ¿qué tipo de vaca, en primer lugar, que es la que fabrica los terneros, vamos a ubicar en los campos naturales de distinta calidad, en las pasturas y pastizales mejorados, en los rastrojos y pasturas y eventualmente en algún sistema más intensivo de cría? ¿Es la misma vaca
que podemos aplicar en un campo natural absolutamente degradado, o de monte, o con las distintas alternativas que nos ofrecen las diferentes zonas de cría del país, a la que quizás podemos ubicar en un sistema de confinamiento, o realmente debemos conocer y analizar qué es lo que ofrece el sistema productivo y en función de ello marcar el tipo de animal, sobre todo de vientre, y a partir de ahí el mejoramiento genético del rodeo para lograr mejores porcentajes de preñeres, mejores tasas de destete, mayor productividad en los rodeos. Este es el desafío que observamos en las distintas zonas de cría, y si bien hay diferencias, me permitiría decir que en algunos de estos aspectos hay un denominador común, que es la vaca de cría como tal, que está en condiciones totalmente de pastoreos y en situaciones no siempre bien atendidas de sus requerimientos, y por lo tanto a partir las limitantes y los magros resultados que se obtienen en muchos planteos. Y no es un tema menor el estrés. He tenido la oportunidad, si bien no soy pampeano, de conocer, por ejemplo, y anoche lo hablábamos con Julio Zapico esto, de la dureza, por ejemplo, de las sequías de la Pampa, o podría contarles de la dureza de las inundaciones de la cuenca del Salado, como la que se está viviendo en este momento, con casi 5 millones de hectáreas absolutamente bajo el agua. Pero, a título de resumen, en General Belgrano, una ciudad que está sobre la ruta 20, en el cruce de la ruta 29 con la 41, el presidente de la Sociedad de Fomento expresaba hace unos días atrás que en los 15 años, desde el 2000 al 2015, han pedido en Belgrano 19 emergencias agropecuarias, 19, 6 por sequía y 13 por inundación. Y con ello me remito solamente al estrés climático y lo que significa también desde el punto de vista de la selección, que no podemos dejar de ignorar estas variantes y extremos climáticos que en alguna medida nos condicionan hasta con el tipo de animal que vamos a poner sobre los campos, justamente por lo que hemos mencionado de los recursos forrajeros y de la enorme variabilidad que puede haber, o de la falta de estabilidad en la oferta de esos recursos forrajeros. El mejoramiento genético se puede lograr a través de dos maniobras así muy globales. Una de ellas es a través de la selección permanente y a lo largo de los años, y a través de los cruzamientos, tema muy importante y no siempre al cual se le presta toda la atención que se le debería prestar en la Argentina. Vemos que eso lo hacen o lo desarrollan con mucho más énfasis en otros países ganaderos tan importantes como la Argentina, como puede ser Estados Unidos, Australia, mismo Brasil. Y los cruzamientos a través de la complementariedad racial, del vigor híbrido y de la heterosis materna, esa vaca cruza que sigue siendo además de producir terneros más viables, una excelente madre. Solo hago esta referencia a los cruzamientos, llevaría el tiempo de una presentación referirnos a ellos, pero solo quiero mostrar algo que los americanos le llaman a la heterosis o a los cruzamientos, the only free lunch, el único almuerzo o lunch gratis, porque realmente es gratis, es algo que lo tenemos al alcance de la mano por el mismo costo y con beneficios quizás muy importantes en planteos comerciales. Yo me refiero a los planteos comerciales en todo esto y en el negocio de la cría. Esto es Uruguay, un planteo para la cuota 481 que comienza desde las mismas vaquillonas con un planteo de cruzamientos en un manejo de 3 a 4 razas ordenado, planificado, con biotipos ajustados, pero que sin ninguna duda les brinda un resultado, les ha dado y les sigue dando resultados muy importantes, o lo que hacen los hermanos brasileros con sus vacas Nelores y muchos de los toros Angus a través del semen de nuestra genética, diría, o de nuestros toros mejoradores, fundamentalmente Aberdeen Angus,
toros argentinos, va mucho semen de Argentina a Brasil para cruzar con las vacas Nelores, y ese F1 que producen con él, con muchos de los biotipos nuestros, cambia significativa la calidad de la carne, y de esa manera han tomado varios de los mercados que a lo largo de estos años Argentina ha perdido. O bien permitirían también los cruzamientos, si bien la raza Wagyu no es una raza habitual en nuestro país, pero lo muestro a título de ejemplo nada más, no estoy promocionando una raza. Hasta el marmoreo, además de lo que escuchábamos recién, a través de las diferentes dietas, cómo puede mejorar el marmoreo, por cruzamientos también podríamos mejorar las características de la carne. Y sabido es de lo que significa esto, me refiero a los cruzamientos en términos de mayor peso de destete, mayor velocidad de crecimiento, novillos de mayor tamaño de los novillos sin modificar el tamaño de los vientres, que es el gran pecado que muchas veces se comete en nuestro país. Cuando se comenzó a hablar acá de la cuota 481 en alguna reunión de criadores, recuerdo que uno de los primeros comentarios que escuché y me dejó frío: si vamos a trabajar para la 481, lo primero que tenemos que hacer es aumentarle el tamaño a las vacas. Esa era la primera conclusión, sin conocer en profundidad qué significa la 481 y cómo es el proceso para llegar con un novillo terminado para cumplir con esa cuota. Pero ese concepto del mayor tamaño, que creo que es exactamente lo antagónico de lo que he estado mencionando de recursos forrajeros, de campos naturales degradados, del hábitat natural donde se encuentran la mayoría de nuestras vacas. En cuanto a los sistemas de selección, hay dos. Básicamente el de observación visual, que es a lo cual estamos habituados con seguridad la mayoría de nosotros, es lo que hacemos habitualmente y no hay que dejarlo de hacer, ni habrá que dejarlo de hacer nunca, porque no todo se puede evaluar por números, como vamos a ver, pero también son muy importantes las mediciones a través de balanza, ecógrafos, cintas, etcétera, tomar una serie de medidas que orientan y definen y orientan con certeza cuál es el potencial mejorador de un reproductor. Ahora bien, vamos a seguir os sugeriría seguir el proceso desde el mismo origen del mejoramiento. ¿Dónde comienza el proceso del mejoramiento? ¿En un remate frente a un lote de toros o en un catálogo de un centro de inseminación donde decimos, me gusta este toro, o en el remate elegimos 1, 2 o 3 o 5 toros, o a veces no se eligen, se definen en el momento que se bajó el martillo? ¿O comenzamos el proceso mirando nuestras vacas, conociendo las vacas, teniendo en cuenta lo que han producido, si ha sido útil o no, y ante todo preguntarnos qué es lo que hay que cambiar o qué es lo que habría que cambiar y en qué magnitud generar ese cambio realmente para no perder de vista los mercados y trabajar en función de ellos y fundamentalmente atender lo que nos ofrece nuestro sistema de producción. Entonces, ¿cómo son nuestras vacas? ¿Y dónde están nuestras vacas? Una vaca Hereford, comercial, Entre Ríos, en la zona de Gualeguaychú, productiva, preñada de todos los años, una vaca comercial útil. O una vaca en el norte de Corrientes, zona muy dura, garrapata, deficiencias minerales muy importantes, mejorada a través de la inseminación con un ternero al pie, que se consideró antes de cualquier pipetazo qué era lo que se podía sacrificar y qué no. Y en estas circunstancias, pero lo que no se puede sacrificar es la adaptación, aunque el concepto de adaptación lo hago extensivo a esta provincia, a la de Córdoba, a la zona de cría que sea, inclusive a la cuenca del Salado, aunque nos parece que a veces la adaptación como tal solo debemos considerarlo para las situaciones extremas del norte, sea NEA o NOA. O esta vaquillona de 15 meses, sí, en la cuenca del Salado, recriada como corresponde, entorada, preñada a los 15 meses y vista después en su segundo servicio, con su primer ternero al pie y preñada nuevamente en valores realmente importantes. Esto es, además de mejoramiento genético, es
manejo, alimentación, sanidad, etcétera, todos los factores que hacen a la productividad. O esta vaca en el sur de Texas, que no es más que una bolsa de cuero con huesos adentro, en un sistema productivo que nada que tiene que ver con lo nuestro, esta vaca Brangus, pero de la cual de hijos de esta vaca se ha importado, por ejemplo, semen a nuestro país para ponerlos directamente en rodeos comerciales en estas zonas difíciles a las que les estoy haciendo mención, tanto sea el NEA como el NOA. Y esto, en este caso, es el Brangus, esto lo puedo hacer extensivo, tanto al Angus, ni hablar del Hereford, y les diría que en general a cualquiera de las razas. Es decir, esa extrapolación, porque sí, no siempre es al final del camino tan productiva como uno se la puede imaginar o como a veces los catálogos comentan. ¿Cuál es la función de los toros en el rodeo? Ahora vamos a la función de los toros en el rodeo o en los rodeos de cría. Y la primera función de los toros, y aquí hay algo que no falló, es la de preñar vacas. Esa es la primera función de los toros. Un espermatozoide viable encontrándose con un óvulo viable, fecundándolo y dando lugar a un nuevo genotipo, al del individuo que es fecundado en ese momento y determinando el patrón genético de ese nuevo individuo. Esta es la primera función que debe cumplir un toro, lo mismo de una vaca fértil, producir óvulos fértiles, espermatozoides fértiles y capaces de fecundar en un medio ambiente uterino acorde y generando ese patrón genético que son las cadenas de ADN que ustedes ven que se están moviendo a la derecha en la diapositiva. Esa es la primera función. Y por lo tanto, la primera obligación de un buen reproductor, y sin entrar demasiado en detalles, es la de tener un buen par de testículos. Por más mejoramiento que hablemos, de todas maneras, entre las características a mejorar permanentemente, sabemos que la fertilidad es la primera de ellas y es la que lleva más tiempo a través de la selección. Bueno, esto es parte del comienzo. Ven este inmenso toro Charolais y se alcanza a ver la proporción del tamaño corporal con el tamaño de sus testículos. Esto no es un buen reproductor. Y esto está tomado en una exposición fuera de Argentina, de una raza que no es habitual en la Argentina, pero este cuidado hay que tenerlo absolutamente en todas las razas en nuestro país. Este tipo de inconveniente lo solemos ver a menudo en todos los reproductores. El otro aspecto para un buen reproductor es, además de un buen par de testículos, un buen par de patas y manos que le permita caminar detrás de las vacas, buscarlas, detectar la que está en celo, montarla 1, 2, 3 veces, preñarla, dejarla, buscar otra y así sucesivamente. Y para ello necesita de buenos ángulos en sus articulaciones y buenas líneas de aplomo, buenos miembros anteriores, por sobre todas las cosas buenos miembros posteriores, con corrección de ángulos y con corrección de líneas de aplomo. El toro de la izquierda es un toro de pedrigue a campo, absolutamente bien aplomado. El toro de la derecha es un toro de otra raza, que solamente estamos mirando la línea de aplomo de sus miembros anteriores y es pésima. Y eso se comercializa en nuestro país y eso afecta la durabilidad, la funcionalidad y la durabilidad de esos reproductores. Esto es básico. Y pasamos entonces a lo que es el patrón genético de un individuo, esas cadenas de ADN, el genotipo del individuo que se determinó en el momento de la fertilización y que es lo único que se perpetúa a través de las generaciones, es lo que ese individuo transmite a su descendencia. Y aquí es el punto, digamos, desde la parte de las observaciones, de las mediciones, de las distintas mediciones que se tomen, cómo nos ayuda el mejoramiento genético a orientar la selección de los reproductores para acercarnos cada vez más a los objetivos que tenemos propuestos. ¿Qué queremos mejorar? Cuidar facilidad de parto es clave, ya lo menciono en la próxima diapositiva o en la otra. Mayor peso al destete o no. Mayor crecimiento final cuando los novillos están en el feedlot o no. Esto es
no sé si discutido, pero opinable, y creo que sobre lo que sí hay que trabajar es sobre el producto final, que es la carcasa, mejor calidad de carne, grasa de cobertura justa y fundamentalmente marmoleo. Por ello el mejoramiento genético, porque es lo que se perpetúa, se transmite el genotipo, permite que las mejoras sean permanentes y acumulativas. Y esquemáticamente lo que estoy mostrando aquí es que cuando nosotros evaluamos fenotípicamente a un reproductor, estamos, de lo que vemos de ese reproductor, el 30% aproximadamente es debido a su patrón genético y el 70% restante es influencia del medio ambiente que ha permitido de una manera u otra que ese patrón genético se exprese y se manifieste. Por eso remarco una vez más la importancia que tiene el medio ambiente en el cual se trabaja sobre el mejoramiento genético que se implementa o se quiere implementar en un rodeo de cría. Esto se evalúa a través de las diferencias esperadas de progenie, que constituyen la mejor predicción del valor genético del animal que la tecnología moderna puede ofrecer, y que consiste en la práctica en la comparación del patrón genético de un individuo versus el patrón genético de otro individuo, evaluado para distintos caracteres, como ya vamos a ver, y que es lo que en realidad se debería observar, debería estar escrito primero en un catálogo de reproductores, aún en un remate de reproductores para servicio natural, y ni hablar en un catálogo de centros de inseminación. Y por supuesto esto está muy detallado en los sumarios de padres de cada una de las asociaciones de criadores de nuestro país, con el sumario de la Asociación de Aberdeen Angus o de criadores de Aberdeen Angus, que es, creo, después del sumario que se edita en Estados Unidos todos los años, probablemente el mejor sumario de padres de todo el continente, después del de Estados Unidos y quizás del de Canadá. Pero esto, de nuevo, es la comparación entre el patrón genético de un individuo y lo que ofrece en términos de mejoramiento y de otro. Es lo mismo que probablemente han hecho o hacen muchos de ustedes cuando se compara una variedad versus otra de maíz, de soja, de trigo o del cultivo que sea. Yo estoy hablando de comparar dos, podemos comparar 4, 5, 10 o 20 de la misma manera que se lo hace cuando se va a decidir qué variedad de cualquiera de los cultivos mencionados se quiere sembrar. Hay DEPs o diferencias esperadas de progenie para caracteres de fertilidad, de crecimiento, de aptitud materna o producción de leche de las vacas y de características carniceras. La fertilidad se mide hoy por hoy en forma indirecta, muy indirecta, a través de la circunferencia escrotal de los toros, por eso la importancia de toros con buen desarrollo testicular, con buena circunferencia escrotal, no extremas, para arriba me refiero, eso ya no asegura, pasado cierto valor de circunferencia escrotal, la funcionalidad está asegurada, pero sí por la correlación positiva que existe entre toros con buena circunferencia escrotal y sobre todo calidad testicular, diría yo, que involucra otros aspectos de los testículos y la mayor precocidad sexual de sus hijos como toritos y de sus hijas como vaquillonas de reposición y terneras o vaquillonas que alcanzan la pubertad a edad más temprana que la de otros. Debería implementarse algún sistema de medición en las vacas directamente, como puede ser días al parto y demás, y esperemos que en poco tiempo esto esté propuesto en nuestro país. Lo hacen los australianos, lo hacen en Uruguay, ¿por qué no podríamos hacerlo en Argentina? De todas maneras, esto exige algo a lo cual no se está muy habituado en la Argentina y menos en el funcionamiento de los rodeos de cría, que es medir, tener los animales identificados, aunque en realidad
en muchos casos es casi, hoy la caravana de trazabilidad es casi obligatoria y podría ser uno de los buenos usos, por lo menos pensando en positivo, que le podemos dar a la caravana de trazabilidad, para saber qué es lo que produce cada una de las vacas o lo que podemos obtener de cada una de las vacas. Crecimiento, básicamente peso al nacer, al destete y a los 18 meses. Y aquí muchas veces se comercializan los reproductores por crecimiento excesivo. Valores de DEPS para destete excesivos, valores de DEPS para peso final, pensando en el novillo, que va a crecer más rápido, etcétera, etcétera, y excesivos. Y en realidad habría que hacer, entre otros análisis, el de la relación costo-beneficio cuando analizamos esos o producimos ese tipo de animal con altísimo crecimiento, cuánto maíz extra va a consumir, porque esto está demostrado que es así, o sea, por eso lo de eficiencia de conversión. En otras palabras, si la relación costo-beneficio de utilizar esos números extremos realmente justifica, valga la redundancia, su utilización. En otras palabras, esperemos que en un futuro cercano se pueda trabajar con eficiencia, indicadores de eficiencia de conversión y no necesariamente con indicadores de crecimiento extremo que, repito, no siempre son favorables. Lo mismo ocurre con el peso al destete, cuando aquí sí podemos hacer una breve referencia al mercado. Creo que no escapa a la zona de cría del país, donde el peso al destete de los terneros al momento de la venta por parte del criador está sujeto a una tablita, a veces maligna, o la mayoría de las veces malignas, que ajusta, sí, el peso del destete a un menor precio según los kilos por encima de X cantidad de kilos, 180, 190, 210 o 220, etc. Y esa es la realidad del mercado, a la cual de las cuales no nos podemos descuidar o no podemos descuidar. Y en cuanto a características carniceras, ya las vamos a mencionar. Personalmente le pongo mucho énfasis cuando hablo de crecimiento a la facilidad de parto. El único ternero que gana peso en su vida es el que nace vivo. Parece una verdad de perogrullo, pero es así. Y podría preguntarles de otra manera, ¿quién de ustedes o de nosotros alguna vez comió un bife de un ternero que se murió en el parto? Y la dificultad de partos, los problemas de partos, los partos distóxicos, siguen constituyendo la causa más importante de pérdidas de terneros de merma, de la tan mencionada merma, que es la diferencia que existe entre el porcentaje de preñez logrado al tacto y el porcentaje de destete logrado cuando se lleva a cabo esa maniobra. Los terneros que se mueren durante el parto o inmediatamente después del parto. Y 5 más, por favor. No es un tema menor, es un tema sumamente importante. Este es un ternero Braford, digamos, hijo de un padre destacado. Este es un ternero Braford de un padre un poco más destacado, diría, que se lo dio por muerto en el corral y como 1 hora y pico después, ¡pop!, movió una oreja, había sido parteado, se lo había dado casi por muerto. Este es hijo de un toro Braford cuya foto recorrió el mundo, vendió semen en varios países, era el mejor padre y dejó muchos terneros así, muertos en el momento del parto o mal utilizados, como se lo quiera llamar o analizar, pero realmente generó muchos problemas. El del toro de los terneros muertos dejó muy poca descendencia en el país porque, repito, muchos de sus hijos murieron en el momento del nacer. Esta es una de las maniobras que, no digo que hay que pesar todos los terneros que nacen en el campo, pero sí tener alguna idea acerca de cuánto pesan los terneros al nacer. Y podría comentar varias anécdotas acerca de dificultades de partos donde encontramos terneros que nacen, inclusive hijos de toros de facilidad de parto utilizados en IATF, con 25, 27, 28 kilos y también nacen hijos con 40 kilos. Y ustedes me dirán,
¿Y a qué se debe? La enorme variabilidad de los rodeos, la incorporación de padres con esos datos de información extremos, grandes, aportan indirectamente a través de sus hijas el alto peso al nacer de los terneros. Quiero hacer una aclaración, el peso al nacer del ternero en el momento del parto no depende del toro que se utilizó. El peso al nacer de ese ternero es determinado por su propio genotipo, como les mostraba hoy las cadenas de ADN. Y en el genotipo del individuo, del nuevo individuo, influyen su padre y su madre a través de su abuelo materno. Me voy a apurar. Ahora, hablamos de valores de DEPS. ¿Cuál es el punto de partida? ¿Qué es lo que queremos mejorar o qué es lo que se debería mejorar y en qué magnitud planteaba hoy? ¿Hacia dónde ir? ¿Qué se sugiere cambiar y cuál es el impacto o cuál puede ser el impacto del mejoramiento genético? Que por supuesto hay que hacerlo el mejoramiento genético. El tema es no tomar cualquier toro al azar y decir este o este me da lo mismo, sino justamente planificar y orientar. ¿Cuáles son los valores de DEPS que tenemos que considerar? ¿Cuál es su confiabilidad? ¿Cuál es la heredabilidad de cada rasgo y cuál es la ubicación en las tablas de percentiles? Y sobre esto no creo que me permita el tiempo explayarme demasiado, pero están en los sumarios de padres. Este es un ejemplo de valores de DEPS extremos, un toro con 44 kilos positivo y un toro con 21 kilos negativos, por ejemplo, para el peso al destete. Positivo también, la diferencia son 23 kilos entre un toro y otro, era comparar ese, como mencionaba hoy, entre los dos toros, el potencial genético y uno y otro. Esto es lo que podemos observar en un catálogo, por ejemplo, de reproductores, y las distintas características, peso al nacer, peso al destete, producción de leche, peso final, altura. Comparamos un toro con el otro. En este caso está tomado estos 4 rasgos. Esto es negativo, esto va a dar terneros más livianos, levemente más livianos que estos. En peso al destete son muy similares. En peso final hay una diferencia, acá es 18 kilos arriba y este es 12. Tenemos que plantearnos si realmente necesitamos esto o necesitamos esto. Y hay un valor de altura. Este valor de 3,4 indica que este reproductor va a dar hijas que van a ser de más tamaño, más grandes, sobre todo cuando los comparamos con esto, que es negativo y que estaría indicando que las hijas de ese segundo reproductor van a ser más pequeñas. Este es el planteo rápidamente que debemos hacer a la hora de la elección o de planificar sobre el mejoramiento genético de los rodeos, y así podría mostrar cantidad de alternativas de toros para cualquiera de los rasgos que se evalúan en un sumario de padres y en un catálogo, en este caso de inseminación artificial, o que deberían, como dije, estar escritos en los catálogos de un remate de toros. Estas son las tablas de percentiles donde ubicamos. Dentro de los valores podemos ubicar cuáles son los valores que más nos convienen y a partir de ahí vamos a buscar los toros que se encuentren dentro de estos valores que tenemos señalados, por ejemplo, en este caso en los círculos, para las distintas características. Esto es, por ejemplo, para calidad carnicera. Área de ojo de bife, no es cuestión de ir por más en área de ojo de bife a áreas de ojo de bife cada vez más grandes. Hay cuestiones hasta de marketing y comerciales que fijan que el área de ojo de bife, el bife de chorizo que normalmente tenemos frente a nosotros en un plato, debe tener un tamaño máximo. Lo que hay que buscar a través de esas características es que todos los animales del rodeo produzcan bifes con esas características uniformes y que también la uniformidad tiene sus cuestiones comerciales. Ya estoy. Las correlaciones genéticas, y esto es la relación entre una característica y otra, estiman el impacto en la selección porque un carácter ejercerá sobre otro u otros caracteres. Aumentamos el peso final o el peso al destete o el peso al destete en forma indiscriminada y al mismo tiempo con seguridad aumentamos el peso al nacer y el peso al nacer está directamente relacionado con los partos distóxicos. Conformación carnicera. Es la estructura ósea y muscular de un animal. El toro Aberdeen Angus es un muy buen reproductor con una excelente conformación carnicera.
el toro Brahman de la derecha, campeón de una exposición de una pobreza total en cuanto a sus masas musculares, inclusive si vemos sus líneas de aplomos, vemos lo defectuoso que es, pero eso es conformación carnicera, la distribución de las masas musculares. Y este es el objetivo final de todo sistema de carne y creo que es por lo cual tenemos que trabajar y con lo cual, o a través de lo cual, Argentina políticas mediante va a recuperar mercados rápidamente porque es indiscutible a nivel mundial que la calidad de la carne argentina en términos generales es excelente. Esto es decir, los tres rasgos que evaluamos: área de ojo de bife, marmoreo y grasa de cobertura. Las DEPS se deben complementar con la observación visual. Estas son correlaciones que las podemos conversar en todo caso después. Animales con elevado peso de destete tienen mayor peso al nacimiento, animales con gran crecimiento, mayor circunferencia escrotal y área de ojo de bife, animales con elevados DEPS para crecimiento tendrán bajos DEPS para habilidad materna, esto lo vemos sobre todo en algunas de las razas, y en fin, hay distintas alternativas y por lo tanto cuidados que hay que prestarles al uso de las DEPS. Pero es muy difícil evaluar, señores, y la cría es el mejor ejemplo que hay en nuestro país para esto, aquello que no se mide. ¿Por qué ha evolucionado genéticamente la producción lechera en la medida que lo hizo? Porque se mide. Y lo mismo en la agricultura, y de esto estoy seguro que ustedes lo conocen muy bien y mucho mejor que yo. En cría no se mide y muchas veces ni siquiera se estima, cosa que sí no sería tan difícil de realizar. No hay DEPS, o sea, no hay números para evaluar una serie de características como estructura y aplomos, facilidad de engorde, adaptación, dimorfismo sexual, calidad de ubres, que no es un tema menor, musculatura y biotipo, temperamento y calidad racial. Esto se lo puede hacer a través de la observación, que como creo que ya mencioné, el hombre de campo, ustedes están en perfectas condiciones y con una capacidad de observación absolutamente bien desarrollada como para saber y diferenciar qué es un buen producto y qué es un no tan buen producto, a lo cual hay que agregarle esos números correspondientes a las diferencias esperadas de progenie. Y ahora sí voy terminando. Los objetivos del modelo cría, resumidos en su máxima o a su mínima expresión, son máximo porcentaje de destete. ¿Por qué no tener 20 puntos más? Comparemos un rodeo de vacas con una fábrica donde hay tornos y torneros y se producen clavos o tornillos o lo que sea. En el rodeo de vacas aceptamos que el 60% nos entregue un ternero y el 40% restante en muchos casos no nos preocupa, pero estamos seguros que si una fábrica tiene 100 tornos y solamente 60 producen y el resto no, pero se paga todo lo que hay que pagarle a un empleado que atienda ese torno, a corto plazo esa fábrica sucumbe. Porque tenemos espacio para mejorar la cría, mucho. ¿Podemos hacerlo? Sí. Y óptimo peso al destete. Hablo de óptimo, no máximo. Óptimo peso al destete, que no es lo mismo. ¿Cuáles son los factores que hacen a la óptima producción de terneros? Nutrición y sanidad, ya se hizo mención en la presentación sobre recría, manejo y reproducción, genética, la elección correcta de las razas, de la raza y o de las razas, los cruzamientos y otros aspectos. Y he tomado esto como un ejemplo de una presentación del ingeniero Riffel en el manejo de la nutrición, cuando a veces se culpa a la genética, no ganan tanto, o la conversión, o el peso, o el buscar ese animal de máxima, cuando en realidad solamente considerando un punto en lo que es la alimentación, en el paso final del engorde de novillos, el manejo de la alimentación, recordemos aquello que una cosa es lo que la computadora escupe y otra es la comida o realmente la real composición, perdón, la palabra no debería ser esa, lo que la computadora tira y otra es lo que la real composición del alimento que tiene el individuo en el comedero. Muchas veces hay un bache enorme entre una cosa y otra. Y, por ejemplo, la concentración energética de la dieta. No hay
el mejor resultado reproductivo, perdón, es el primer objetivo a cumplir en cualquier rodeo comercial. No hay ningún supuesto ni mejor resultado productivo que pueda compensar un mal resultado reproductivo. El objetivo principal, número uno, y por muchísimo ha sido y seguirá siendo, es preñar la mayor cantidad de vacas posibles y, por supuesto, destetar la mayor cantidad de terneros posible. Esta es una reflexión de un cabañero de Estados Unidos, donde le he escuchado decir: nosotros tenemos cero tolerancia a las vacas que no trabajan para nosotros y nos negamos enfáticamente a trabajar gratuitamente para ellas. ¿Cuál es la propuesta? Medir, evaluar y comparar y saber lo que se produce y seleccionar. Producir más, gastar menos, lo cual no implica no gastar, sino gastar mejor. Gastar acorde a lo planificado, gastar acorde a los resultados y, por supuesto, vender mejor, que no es un tema menor para los rodeos para los productores de cría a lo largo y a lo ancho de nuestro país, y que algún día será atendido esto como corresponde. Señores, lo más difícil de las cosas fáciles es hacerlas. No nos olvidemos de los cruzamientos, que son una herramienta al alcance de la mano y muy útil para mejorar la productividad. Y muchas gracias.